Hoy exploraremos la asombrosa historia de Steve Perry, el legendario cantante de Journey. Su voz nos ha emocionado y conmovido a lo largo de los años. Descubre por qué decidió no casarse y cómo esto impactó en su carrera. Además, la razón que lo llevó a retirarse en su mejor momento y su increíble regreso a los escenarios. También te mostraré curiosidades fascinantes que rodean a Steve Perry y la banda, quienes a pesar de su talento indiscutible, nunca alcanzaron el codiciado número 1 en la lista Billboard. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Prepárate para descubrir la fascinante historia, biografía y trayectoria de Steve Perry. Comenzamos. Stephen Ray Perry, más conocido como Steve Perry, nació el 22 de enero de 1949 en Hanford, California. Tiene raíces portuguesas de las Islas Azores. Además, Steve habla el idioma portugués y grabó demos en ese idioma, incluyendo una canción dedicada a su madre, con quien siempre tuvo una estrecha relación. Steve fue hijo único y desde pequeño mostró un gran interés por la música, influenciado por su padre Raymond Perry, quien cantaba como aficionado y era propietario de una estación de radio. El padre de Steve se llamaba Raymond Pereira, pero al mudarse a Estados Unidos, decidió cambiar el apellido familiar por Perry, considerándolo más apropiado. Los padres de Steve se divorciaron cuando él tenía 7 años y el niño quedó con su madre, cuyo verdadero nombre era María Cardoso, y se fueron a vivir con sus abuelos. En su cumpleaños número 12, la madre de Steve le regaló un collar con un colgante de oro en forma de corchea. Este regalo se convirtió en una de las posesiones más preciadas para Steve, y él lo utilizó como un amuleto de buena suerte y aún lo lleva puesto hasta el día de hoy. A los 12 años sucedió otro hecho que marcaría el futuro de Steve de manera decisiva. Mientras viajaba en el auto con su madre, escuchó en la radio una canción que lo impactó profundamente. Desde los primeros acordes, la canción llamó poderosamente su atención y cuando escuchó la voz, quedó impresionado por su belleza y la letra. En ese momento decidió que quería convertirse en cantante. La canción era Cupid del cantante estadounidense Sam Cooke. Cuando Steve tenía 14 años, su madre Mary se casó nuevamente con un hombre llamado Marvin Ruthman y se mudaron a Lemoore, California. Allí Steve completó sus estudios de secundaria y dedicaba su tiempo libre a trabajar como carpintero en el rancho de su padrastro y cuidar de los pavos que se criaban allí. A los 18 años, Steve dejó su pueblo natal y se trasladó a Los Ángeles para perseguir su sueño de ser cantante. Trabajó en pequeños anuncios de radio y televisión y como ingeniero de grabación en los estudios Crystal. Aunque empezó como baterista en bandas de Sacramento, su verdadero deseo era cantar, por lo que audicionó para reemplazar a Rod Evans en la banda Captain Bean, aunque finalmente no fue seleccionado. A pesar de los obstáculos, Steve formó la banda Alien Project, grabando demos y buscando oportunidades discográficas. Desafortunadamente, la muerte repentina de su amigo Richard Michaels en un accidente automovilístico llevó a la disolución de la banda y sumió a Steve en una profunda depresión. A finales de 1976, Steve se resignó a que su sueño de ser cantante profesional era imposible. Volvió a trabajar en el rancho de su madre, mientras que a unos 340 kilómetros de distancia, en San Francisco, los miembros de una banda llamada Journey estaban preocupados por el bajo éxito de sus primeros 3 álbumes y el riesgo de ser despedidos por su discográfica. Journey, originalmente conocida como Golden Gate Rhythm Section, decidió cambiar su enfoque musical y explorar el rock progresivo. Tras un fallido concurso de radio para elegir un nuevo nombre, adoptaron la sugerencia de John Villanueva, un asistente de utilería, y se establecieron como Journey. A principios de 1977, el cantante de Journey era Robert Fleischman. Aunque habían logrado éxito y habían compartido escenarios con grandes leyendas como Black Sabbath y Judas Priest, Fleischman no logró encajar completamente con el resto de la banda y tuvo roces constantemente con su representante Herbie Herbert, quien comenzó en secreto a buscar un reemplazo para el cantante. Herbie descubrió a Steve Perry después de escuchar demos y pruebas de sonido. La cinta de Alien Project con la canción If You Need Me Call Me convenció a Herbie de que había encontrado al nuevo cantante de Journey.
vez contactó a Steve Perry para hacer pruebas de sonido en Los Ángeles. Aprovechando la ausencia de Robert Fleischman, Perry cantó con la banda y fue contratado de inmediato. Curiosamente, Robert Fleischman se convirtió en el primer cantante de la banda glam metal Vinnie Vincent Invasion. Steve debutó oficialmente con Journey el 28 de octubre de 1977 en San Francisco, aunque algunos fanáticos y compañeros de banda no estaban convencidos de su estilo más pop. El manager de la banda decidió quedarse con Steve, una elección que resultó ser la mejor para todos. En enero de 1978 lanzaron el álbum Infinity, el primero con Steve como vocalista. Aunque no alcanzaron el éxito mundial, la canción Wheel in the Sky ingresó al top 100 de Billboard. En abril de 1979, Journey logró colocar la canción Loving, Touching, Squeezing en el top 20 de Billboard, basada en una canción de Sam Cooke, ídolo de Steve. En marzo de 1980 lanzaron el álbum Departure con el exitoso tema Any Way You Want It. En enero de 1981, Journey lanzó su primer álbum en vivo llamado Capture. Solo 6 meses después, el 17 de julio de 1981, Steve y su banda lanzaron Escape, su séptimo álbum que se convertiría en el más exitoso de su carrera. Este álbum incluyó 5 canciones muy recordadas. Sky consagró a Steve como vocalista y cumplió su sueño de convertirse en una megaestrella mundial a los 32 años. Le llevó 20 años alcanzar este sueño, pero lo logró. El octavo álbum de Journey, titulado Frontiers, fue lanzado en febrero de 1983 y también fue un gran éxito. Lograron ubicar 4 sencillos en los 40 principales, incluyendo Faithfully y Separate Ways. Cabe destacar que muchas personas creen erróneamente que Steve escribió Faithfully, pero en realidad fue escrita en su totalidad por Jonathan Cain. Después del éxito de Frontiers, Steve se dedicó por completo a su primer álbum en solitario, Street Talk, lanzado en 1984. Este disco vendió más de 2 millones de copias y 2 de sus canciones, Foolish Heart y Oh Sherry, se ubicaron en el top 20 de Billboard. Curiosamente, Oh Sherry fue escrita por Steve para su entonces novia Sherry Swafford, quien también aparece en el videoclip de la canción. Déjame saber en los comentarios si ya conocías este dato. En 1985, Perry fue uno de los cantantes convocados para grabar la famosa canción benéfica We Are the World en Estados Unidos. A finales de ese año, Steve y sus compañeros de banda comenzaron a trabajar en su 9º álbum de estudio, llamado Raisin Radio. Sin embargo, hubo retrasos debido a problemas personales de Steve, incluyendo la enfermedad y posterior fallecimiento de su madre. A pesar de los retrasos y diferencias con sus compañeros, Raisin Radio fue lanzado el 21 de abril de 1986 y fue un gran éxito de ventas. El álbum recibió rápidamente certificación de doble disco de platino y 5 de sus canciones se ubicaron en el top 20 de Billboard.
En agosto de 1986, Journey inició una exitosa gira mundial tras el lanzamiento de su último álbum. La gira fue grabada en MTV para el documental Praise on Radio. Sin embargo, Steve comenzó a tener problemas vocales y tensiones con sus compañeros de banda. A principios de 1987, Perry decidió dejar la banda, cancelando 15 conciertos programados. Explicó que necesitaba un descanso y quería alejarse de la fama. La muerte de su madre también influyó en su decisión. Journey entró en un receso que parecía definitivo. Después de dejar Journey, Perry intentó trabajar en su segundo álbum en solitario llamado Against the Wall. Sin embargo, se desilusionó de la industria musical y abandonó el proyecto. Tras la salida de Perry, Jonathan Cain y Neil Young, miembros de Journey, formaron la banda Bad English. Sorprendentemente, con esta nueva agrupación, lograron lo que nunca pudieron con Journey: tener una canción en el número 1 de la lista Billboard. Esto sucedió en noviembre de 1989 con el tema When I See You Smile. Imagínate el éxito que alcanzaron. Durante 1988 y 1994, Perry se tomó un descanso de la música. Hizo 2 apariciones públicas, una con Bon Jovi en abril de 1989, interpretando Bring It On Home to Me de Sam Cooke y Reach Out de Four Stop, y otra con sus ex compañeros de Journey en noviembre de 1991 en un concierto en homenaje a Bill Graham, un famoso promotor musical que los había apoyado en sus inicios y quien lamentablemente falleció en un trágico accidente de helicóptero. Durante su tiempo alejado de la música, Perry estudió medicina en Stanford con la intención de convertirse en neurólogo, pero abandonó la carrera debido a la dificultad de trabajar con cadáveres. Después de retirarse, Perry regresó a su ciudad natal, reconectándose con amigos y visitando a sus seres queridos en el cementerio. Disfrutó de paseos en su Harley Davidson, cenas con amigos y momentos íntimos. En cuanto a su retiro financiero, vivía modestamente, siguiendo el consejo de su abuelo de ahorrar en lugar de gastar. En 1994, Perry sorprendió al mundo al lanzar su segundo álbum en solitario, que fue un éxito de ventas, y presentó la canción You Better Wait, posicionándose en el puesto 29 de la lista Billboard. En 1996, Steve Perry se reunió con sus excompañeros de Journey para grabar su 10º álbum, otro éxito en ventas. La canción When You Know a Woman se ubicó en el top 20 de la lista Billboard. Aunque planeaban una gira mundial, Perry sufrió una enfermedad ósea degenerativa que requirió cirugía de reemplazo de cadera. Ante la negativa de someterse a la operación, renunció a la banda, marcando su salida definitiva. Después de retirarse de la música, Steve optó por una vida en solitario, evitando los escenarios y las actuaciones públicas. Aunque colaboró con otros músicos y compuso canciones para el cine, decidió no casarse debido a las experiencias de divorcio de sus padres y compañeros de banda. Aunque tuvo relaciones serias como su famosa novia Cherry Swafford, nunca experimentó un verdadero amor. Durante su juventud, Steve Perry tuvo una breve relación con una mujer que quedó embarazada y dio a luz a una niña llamada Chamela Kay, conocida como Chamela. Sin embargo, Steve no se enteró de esto hasta más de una década después. Aunque ha mantenido su vida privada en secreto, ha establecido una buena relación con su hija y sus nietos. Steve, conocido por su bajo perfil en relaciones sentimentales, experimentó un cambio en el 2011, cuando su amiga Patty Jenkins, quien fue directora de La Mujer Maravilla, le mostró un programa sobre el cáncer de mama. Quedó impactado por la historia de Kelly Nash, una psicóloga que luchaba contra la enfermedad. Perry decidió invitar a Kelly a un almuerzo y comenzaron una relación que duró 1 año y medio. A pesar de la tragedia, Perry cumplió la promesa que le hizo a Kelly antes de la muerte de ella y regresó a la música. Volvió a los escenarios con la banda Hills y lanzó su 3er álbum en solitario, Traces. Actualmente Perry lleva una vida sencilla y muestra humildad a pesar de ser considerado una de las mejores voces de la historia de la música.
Hemos explorado la increíble historia y biografía de Steve Perry, desde su elección de no casarse hasta su sorprendente retirada en su mejor momento y posterior regreso a los escenarios. ¿Qué otras curiosidades o datos interesantes conocer sobre la vida de Steve Perry? Deja tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides regalar un like y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de la publicación de mis videos. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete. Gracias por acompañarme y hasta el próximo video.